Cada vez tu programa llega más lejos. Sanidades y milagros. En Chincha, Canal 23, tu canal familiar a las 2 de la tarde. En Cañete, Canal 19, Estéreo TV, 8 de la mañana. En Pisco, Canal 41, Olma TV, 10 de la mañana. En Ica, Canal 43, Sudamericana Televisión, 5 de la tarde. En Chimbote, Canal 33, tu canal del pueblo, 4 de la tarde. Búscanos en nuestras redes sociales como Juan Manuel Cuba Soto. Sanidades y Milagros, un programa que cambiará tu vida. Casa de Oración para las Naciones presenta Sanidades y Milagros con Juan Manuel Cuba Soto. Gracias, colaboradores y amigos en general. Reciba la palabra de Dios. Reciba su sanidad y su milagro. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a su programa Sanidades y Milagros. ¿Qué tal? Bendiciones, qué gusto me da saludarles y compartir con ustedes otro programa aquí, transmitiendo a través de este medio de comunicación que nos estás sintonizando. Estamos en todo el Perú y estamos también en todo el mundo a través de las redes sociales. Queremos saludarle y darle las gracias a Dios. Recuerde que estamos en el canal 23 en la ciudad de Chincha, también en el canal 21 en Chincha. El canal 23 es tu canal familiar y el canal 21 es un canal cristiano. Estamos ahí transmitiendo en el canal 19. Estamos en Cañete, a través de Estéreo TV, Canal 19, en el Canal 33 en la ciudad de Chimbote. Saludamos a la linda familia de Chimbote. Les bendigo en el nombre poderoso de Jesús y declaro que Chimbote es para Cristo, que Chimbote es para nuestro Señor Jesucristo. En la ciudad de Pisco estamos en el Olma TV. Saludamos a la preciosa y linda familia de la ciudad de Pisco. Sean bendecidos en el nombre de Cristo Jesús a toda la preciosa y linda familia de Chimbote. En el canal, en Ica estamos en el canal 43, Sudamericana Televisión, y en Casma estamos en Radio Horizonte 99.7 FM. Cada vez llegando a más lugares, a más sitios y compartiendo el Evangelio Redentor y Salvador de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de vida y el Evangelio de salvación. El Evangelio, que salva, que redime, que perdona y que restaura.
el Evangelio redentor y salvador de nuestro Señor, Rey de Reyes, por el cual dimos la vida, nuestra vida la entregamos nuestra vida y nuestro corazón. Quiero predicar el día de hoy bajo el tema titulado No te rindas. No te rindas. Quiero predicar bajo este tema, o no renuncie o no se rinda, que es lo mismo, porque a veces cuando enfrentamos el camino del Señor y cuando enfrentamos el camino del creyente, muchas veces tienden o vienen situaciones que prueban nuestra fe, que prueban nuestro caminar, y que a veces pasa que de pronto pareciera como que viene una situación, viene otra, y usted tiene que mantenerse firme, mantenerse fuerte, mantenerse firme, y que el enemigo sepa que usted no se va a rendir, que usted no va a renunciar, pase lo que pase, que usted no va a retroceder hacia atrás, sino que usted va a seguir hacia adelante, porque el camino del creyente muchas veces va a ser probado. En tu vida cristiana serás probado, serás probada, vendrán días en los cuales de pronto pase. La Biblia le habló como el día malo en el cual a veces enfrentamos ese día en el que tenemos que enfrentar cosas o situaciones. Entonces, ¿qué hacemos cuando de pronto pasan estas cosas o vienen estas circunstancias? ¿Qué hacemos? Tendemos a renunciar, tendemos a retroceder, porque esa es la misma naturaleza del ser humano. Cuando la presión viene, entonces uno dice, mejor no sigo, no continúo, mejor me rindo. No, es que usted no sabe que la situación que yo estoy atravesando, y tendemos a renunciar. Yo le digo por experiencia propia, porque era el primero en que me rendía cuando venía un problema, cuando venía una circunstancia, cuando venía un problema. Yo era el que renunciaba, ya no quiero saber nada, me rindo, porque era mi naturaleza. Era un tipo que renunciaba de todo, ¿no? Entonces, hasta que un día me hablaron, un día estaba cansado de renunciar, cansado de decir, bueno, me rindo, cansado de renunciar, y me di cuenta que si quería lograr algo en la vida, lograr algo como creyente, como hijo de Dios, tenía que aprender a continuar, a pesar de las batallas que puedan enfrentar, a pesar de las cosas que pueda pasar. Y desde ahí dije, yo no me voy a rendir, pase lo que pase, no voy a renunciar, pase lo que pase, venga lo que venga, yo no voy a, como el dicho que dice, no voy a tirar la toalla, ¿verdad? Porque a veces cuando viene la presión tiramos la toalla. Yo era el tipo, justamente ese era el tipo de que cuando venía la presión tiraba la toalla. En Perú se le llama tirar la toalla porque uno dice, bueno, me rindo, no puedo más con esto, no puedo lograrlo. Y estudiando o meditando acerca de esto, encontré en la palabra de Dios varios pasajes de la Escritura donde el Señor nos habla acerca de que nosotros no estamos llamados a renunciar, que nosotros, si queremos enfrentar o lograr algo en la vida, tenemos que ser fuertes y valientes y no tener y no renunciar, no volver hacia atrás, porque Jesús dijo, el que es digno de mí, no voltee hacia atrás, no mire hacia atrás, tome su cruz y sígame. Eso es lo que dijo el Señor. Entonces nosotros tenemos que seguir. A veces, aunque por eso es que Jesús dijo, el que ama padre, madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su familia más que a mí no es digno de mí. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseñó que muchas veces van a venir situaciones en las cuales vas a querer renunciar o querer quedarte atrás, porque a veces vas a encontrar. Y justamente eso es lo que yo encuentro en los cristianos de la época inicial, cuando el cristianismo se inició. Había batallas muy fuertes, había deseos de renunciar. Muchos de los que habían decidido creer en Cristo Jesús, ahora, bueno, gracias a Dios, el mundo en muchos lugares han aceptado a Cristo Jesús como Salvador de nuestras vidas, pero en ese tiempo prácticamente era una herejía creer en Cristo Jesús. Entonces las familias perdían sus hogares, las familias perdían todo, y había deseos de renunciar, había mucha batalla por haber creído en Cristo Jesús. Entonces Jesús les escribe un pasaje de la Escritura donde dice, el que ama a su padre o a su madre más que a mí
no es digno de mí. Y el que ama a su familia o a su ser querido más que a mí, no es digno de mí. No es digno de mí. Entonces yo cuando entendí esto y tomé la decisión de seguir a Cristo por encima de todo, entonces me di cuenta que a veces tenía que renunciar a algunas amistades que de pronto no querían seguir a Cristo Jesús, que tenía que renunciar a muchas cosas a pesar de todo esto. Entonces vamos a verlo aquí porque quiero que lo vea en el libro de, vamos a verlo en el libro primero de Mateo, capítulo 10, en el versículo 34. Acompáñame con tu Biblia, por favor, porque esto es importante que lo sepas. San Mateo capítulo 10, versículo 34. Sígueme con tu Biblia y vamos a ver esto. Capítulo 10. Y vamos a leer desde el versículo 34 en adelante. Aleluya. Hoy es un buen día para compartir la palabra, ¿verdad? Y vamos a leer hasta el versículo 39 y vas a darte cuenta de que Jesús nos dijo que en esta vida muchas veces enfrentaríamos circunstancias en las que la gente nos aborrecería o la gente prácticamente nos tendríamos que renunciar a muchas cosas, mejor dicho, te lo explico de esa forma, para seguirlo a Él. Así de sencillo, así de simple. Tendríamos que renunciar muchas veces a las amistades, a los seres queridos por causa de seguir a Cristo Jesús. Entonces, mire lo que dice ahí, leámoslo por favor. Si tiene su Biblia, acompáñeme aquí y dice lo siguiente: no penséis pues que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz sino espada. Ahora, Él vino a traer un reino, ya le dije, no un reino natural. No es que Él vino a hacerse presidente de la república o rey de la tierra, no. Él no vino a traer ese tipo de reinado, sino Él dijo: yo he venido a traer un reino espiritual. No piensen que he venido a traer paz sino espada. Entonces, cuando los discípulos, y ya le hablé acerca de esto, porque cuando en su época lo que estaban esperando era un Mesías, porque el pueblo de Israel estaba oprimido por los romanos. Los romanos entonces estaban esclavizando al pueblo de Israel y ellos sufrían demasiado por causa de la esclavitud que tenían de Roma. Roma entonces los había esclavizado totalmente y ellos tenían esa esclavitud dentro de ellos. Entonces ellos esperaban un Mesías libertador. Ellos esperaban un Mesías que los libere de la opresión de Roma, mejor dicho, ¿no? Entonces, cuando ven al Mesías, cuando ven a Jesús venir a la tierra, se dieron cuenta que no era el tipo de Mesías que ellos esperaban, que era otro Mesías absolutamente diferente a como el Mesías que ellos estaban esperando. Porque ya le dije, ellos esperaban al Mesías Redentor, Salvador, que los iba a liberar de repente a un líder revolucionario, que los iba a salvar de la esclavitud de Roma y así por el estilo. Entonces ellos estaban pendientes y esperando este tipo de Mesías. Pero de pronto aparece un Mesías que no era ese. De pronto aparece un Mesías que lo que él hace fue traer una revolución espiritual. Mejor dicho así, un gobierno espiritual que aunque que no es físico, un gobierno terrenal que no se pueda ver, es un gobierno espiritual. Entonces él dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando ustedes vayan, prediquen que el reino de los cielos se ha acercado. Hablen acerca de este poderoso reino y digan: el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿qué tipo de reino es? Un reino espiritual, con un rey llamado Jesucristo de Nazaret. Y aún ese reino hasta el día de hoy está latente en la tierra. Ese reino está aquí en la tierra. Y aunque no lo podamos ver físicamente, ese reino está operando en las naciones. Ese reino se abre camino. Ese reino está, solamente que es un reino espiritual. No es un reino físico, terrenal. No es un reino. Y ese reino está haciendo retroceder a un reino llamado el reino de las tinieblas. Ahora, el mundo está gobernado bajo el reino de las tinieblas. Los seres humanos de esta tierra, sin darse cuenta, se han dejado dirigir o se han dejado gobernar por el reino de las tinieblas. Entonces el reino de las tinieblas controla a los seres humanos, los controla y los dirige. Pero nosotros tenemos un reino superior.
Ahora, quiere decir que usted que me está viendo, de repente se preguntará y dirá, pero pastor, ¿quiere decir que usted me está diciendo que yo soy controlado o gobernado por un reino invisible que es el reino satánico? Lo que le estoy diciendo es que este reino se estableció desde el libro de Génesis, desde el inicio de las edades, y Satanás comenzó a engañar al ser humano, a engañarlo con la maldad y con todo esto. Entonces Satanás comenzó a querer gobernar a través del hombre y establecer un reino de maldad, de odio, de sicariato. Dios no es el que gobierna en las naciones. Si usted lo puede ver, si Dios gobernase habría justicia, paz, gozo. No, es el reino de las tinieblas. Y Dios, ¿dónde gobierna? En aquellos que han hecho a Jesús el Señor de su vida. En ellos sí gobierna el Creador. En ellos sí gobierna Dios. En aquellos que hemos hecho que Jesús sea el Señor de nuestras vidas. Poderoso reino, ¿verdad? Entonces Jesús es el Señor de nuestras vidas. Él es el que gobierna, Él es el que dirige nuestras vidas. Él es el Señor ahora. Y cada vez que nosotros entonces hacemos a Jesús el Señor de nuestra vida, salimos del reino de las tinieblas hacia el reino de la luz. Cada vez que una persona toma la decisión y dice, yo decido aceptar a Jesús como mi único Señor y mi único Salvador, entonces esa persona se desliga del reino de las tinieblas y viene al reino de la luz. O sea, ahora, ese reino de las tinieblas es un reino totalmente malvado, porque ahí Satanás ha gobernado y encadenado a la gente a vicios, a basura, a porquería, a tantas cosas, a pecados. Ha utilizado el pecado como su arma principal para que el ser humano sea esclavo del pecado y de la maldad. Y entonces ha esclavizado a esas personas. Y cada persona que sale del reino de las tinieblas sale de un reino totalmente diferente. Y eso es lo que la Biblia habla. La Biblia no habla de que eso es un reino, y el reino de los cielos sufre violencia, dice, y solo los violentos lo arrebatan. Entonces nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Entonces, ese traslado, ese cambio de reyes ahora que hemos sufrido por causa de salir de un reino en el cual estábamos oprimidos, gobernados, dirigidos, y salimos de ese reino. Mire, vamos a ir a Colosenses capítulo 1 versículo 13, y le voy a mostrar esto para que lo pueda ver. Colosenses, no son mis notas, pero Dios me está dando esta palabra para dársela a usted. Colosenses capítulo 1 versículo 13 dice lo siguiente. Colosenses 1, mire lo que dice referente al reino en el cual hemos sido librados. Sígame con atención, por favor, y vea lo que la Biblia le está diciendo. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. O sea, vivíamos bajo la potestad. Satanás estableció un reino quitándole el reinado a Adán. Adán fue prácticamente robado, porque Adán era un rey. Entonces Adán gobernaba y como rey dominaba la tierra, pero Satanás usurpó y tomó la potestad. Por eso la Biblia dice que hemos sido librados de la potestad de las tinieblas, o sea, del poder. Había un reino que gobernó, que dominó, que se enseñoreó. Y dice que esta potestad de las tinieblas, y entonces al ser librados de la potestad de las tinieblas, hemos sido ahora trasladados al reino de su Hijo amado. Entonces hemos sufrido un cambio, un traslado de las tinieblas hacia la luz. Y hemos sido trasladados de un reino de oscuridad, de maldad, de destrucción, de ruina, de desgracia. Un rey malvado, totalmente malvado, que gobernaba o que nos gobernaba, nos dirigía. Hemos salido hacia el reino de la luz, hacia el reino de Jesucristo de Nazaret, nuestro Salvador. Y sabe que yo me gozo porque yo fui esclavo de las tinieblas. Y durante años, sin darme cuenta, de forma engañado, porque estábamos ciegos, porque la Biblia dice claramente que Él cegó
Satanás cegó, ha cegado a la gente. Entonces la gente no es mala, sino que es ciega. Y la gente ha sido cegada, ha sido ciega y ha sido cegada. Imagínate tú que tú no puedas ver algo. Yo, por ejemplo, no veía el reino de los cielos. Si tú me hablabas de Cristo Jesús, yo no lo podía ver. Tú me hablabas de Cristo, yo no veía, era un ciego. Por más que de pronto yo veía que otros habían salido, estaban alabando a Dios. ¿Y cuándo fui cegado? La Biblia dice que el diablo fue el que cegó el entendimiento. Y ha cegado el entendimiento para que no nos resplandezca este evangelio poderosísimo. Por eso es que mucha gente que de pronto ve el evangelio, yo ahora poco escuché a una persona que dijo, eso no es verdad, eso de Cristo Jesús no es real, no es verdad, eso no es verdad. ¿Cómo usted puede negar algo si yo le estoy diciendo que yo he salido de la basura y aún así la gente lo niega y lo sigue negando y no lo puede ver? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que la gente sea tan ciega y no lo pueda ver y no lo pueda mirar? ¿Por qué? Porque hemos sido ciegos, totalmente ciegos. Y éramos ciegos, totalmente ciegos. Vamos a ver aquí para que usted pueda ver. Usted dirá, pero ese pastor que sale predicando, no, ¿quiere decir que yo estoy ciego? Mire lo que dice aquí. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. El versículo anterior dice, así pues que tengan los hombres por servidores de Dios y administradores de los misterios de Dios. Pablo está hablando, dice, ahora bien, se requiere que... Disculpe. Segunda de Corintios es. Segunda de Corintios. Capítulo 4. Ahora sí, me equivoqué de pasaje. Por lo cual, teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, está hablando del misterio de la salvación, de la redención de Cristo Jesús, de lo que hizo Cristo Jesús en la cruz por nosotros. Y dice, teniendo este misterio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio, o sea, el evangelio redentor, salvador, redentor de nuestro Señor Jesucristo, dice ahí, está encubierto, dice, entre los que se pierden, está encubierto. ¿Y por qué este evangelio está encubierto y la gente no lo puede ver? ¿O por qué es que no se puede ver este glorioso evangelio, que aunque Dios nos los ha entregado y nos ha regalado este evangelio, entonces no se puede ver o no lo pueden ver? La gente piensa que muchos de nosotros los evangélicos somos locos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice aquí, dice que se pierden porque en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, el Dios, el rey, el gobernante, el que gobierna, el Dios de este siglo, dice la Biblia ahí, que él ha hecho algo. Y lo que ha hecho Satanás es cegar, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿qué dice la Biblia ahí? Que Satanás ha cegado y engañado a la gente para que no vean y para que sus ojos no se abran y para que no les resplandezca el poderoso evangelio el cual estamos predicando. Entonces una gente puede sentarse, una persona puede ver un milagro, lo que Dios hace y la manifestación, y aún así decir, no, esto no es verdad. ¿Cómo que no es verdad? Y yo fui uno de los primeros. Pero no lo podía ver. No lo podía ver. Entonces, regresando a lo que te estoy diciendo, o retomando lo que te estoy hablando,
Cuando los cristianos comenzaron a creer en la primera época, hay una batalla porque salen del reino de las tinieblas hacia el reino de la luz. Entonces cambian de reino. Ahora el diablo ya no es más su rey. Ya no los puede cegar porque sus ojos fueron abiertos. Vieron el evangelio, vieron la luz, y ya Satanás no puede negar que eso es real, porque rompieron con la oscuridad y salieron de la oscuridad. Y eso es lo que me pasó a mí. Que salimos de un reino de las tinieblas. Entonces, cuando salimos de ese reino, aprendemos a caminar conforme a los principios del reino de Dios. Y comenzamos a caminar bajo los parámetros, bajo los principios de la palabra, bajo ese nuevo reino, bajo esa nueva forma. Y muchas de las cosas nos parecen nuevas. Yo cuando, por ejemplo, por primera vez comencé a meditar en la palabra y comencé a leer todas las enseñanzas del Señor Jesucristo, me parecían totalmente nuevas. Y era algo nuevo para mí. Yo nunca había, por ejemplo, aprendido a amar a mi enemigo, a no murmurar y a tantas cosas otras más que la Biblia enseña. Pero ahora tenía que vivir bajo ese nuevo reino. Y encima ahora tenía un enemigo que prácticamente nos declaró la guerra, porque cuando salí de su reino, ese enemigo dijo: muy bien, ahora ya tú no eres mío, no me perteneces, entonces estoy contra ti. Entonces tenía que aprender los principios. Recuerdo, por ejemplo, que me sucedía que cada vez que yo iba a la iglesia o iba a congregar, salía peleando, discutiendo. Salía contendiendo, salía discutiendo, salía peleando. Y yo no entendía por qué. Porque aunque ya había salido del reino de las tinieblas, entonces había salido para el reino de la luz, había presión. Porque tenía que aprender, crecer para saber mi autoridad, para saber que era un hijo de Dios, para saber que cuando hay opresión muchas veces no es la presión, sino son espíritus que están tratando de parar, de oprimir, de detener. Es un reino espiritual que está tratando de empujar y decir: no avance, no avance, no avance, no avance, no avance. Y utiliza el chisme, la crítica, el juicio, la gente religiosa y muchas otras cosas más. Entonces aprendí y comencé a entender que ese reino de las tinieblas estaba derrotado y que yo estaba bajo el reino de la luz, que es el reino de Cristo Jesús. Que de pronto el reino de las tinieblas iba a utilizar gente. Y eso es lo que dice la Biblia aquí. Y bajo ese cuadro o bajo ese parámetro puedes entender lo que la Biblia nos está diciendo en el libro de Mateo, donde dice que oíste que fue dicho. Porque mucha de la gente se le ponía en contra. En el libro de Mateo, donde vimos capítulo 10, versículo 30, que la gente se le ponía en contra cuando de pronto salían del reino de las tinieblas y había batalla, había lucha. Entonces Jesús no dijo que odiemos a nuestros seres queridos. Jesús lo que nos dio a entender era que como hemos salido de un reino, hay gente que todavía está gobernada por ese reino de las tinieblas de forma ciega, no por su propia voluntad, sino porque no lo pueden ver. Entonces eso va a traer un conflicto entre ustedes y sus seres queridos. Y en Mateo capítulo 10, versículo 34, en Mateo, aleluya, dice lo siguiente, del versículo 30. Dice así, leemos por favor un instante. Pues vuestros cabellos están contados todos, dice. Así que no temáis, ustedes valen mucho más que los pajarillos. Y a cualquiera que me confiese, pues, delante de los hombres, dice,
yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora, el versículo 34, Jesús comienza a decir que va a haber una lucha. Pero vamos al 33 primero. Dice: y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. ¿Cómo es eso? O sea, Él no es el príncipe de paz, y Él no es el Dios de paz y el Dios de que la Biblia dice. No, Él está hablando de otra cosa. Aquí Él está hablando que cuando tú sales del reino de las tinieblas hacia otro reino, porque ya le dije, y vuelvo al asunto para poder explicarte, no es que Jesús vino a traer o a establecer un reino terrenal, sino un reino espiritual. Entonces, de la misma forma, ese reino espiritual está avanzando y conquistando. Y cuando sales tú del reino de las tinieblas hacia el reino de la luz, la gente que todavía permanece en el reino de las tinieblas, aún sean cristianos o aún sean creyentes, pero siguen con ignorancia en sus corazones o en sus mentes, con el entendimiento, y no conocen el reino de la luz, que es el reino de Cristo Jesús, y todavía permanecen ciegos bajo los principios o caminando bajo el parámetro del reino de las tinieblas, ellos te harán la guerra. Te mirarán como bicho raro, dirán no creo y esto que el otro. Y yo aún inclusive, y mire lo que le estoy diciendo, aún inclusive he visto cristianos ciegos que se han lanzado contra mí para querer atacar, siendo creyentes y cristianos. ¿Por qué? Porque todavía no tienen luz en cierta área, y como no lo pueden ver, y eso es lo que sucedió. Mire, en la época de Jesús había un grupo que se llamaba el grupo de los fariseos, y este grupo de los fariseos supuestamente adoraban a Dios, pero astutamente Satanás había gobernado entre los fariseos y estaba gobernando sobre este grupo de religiosos. Entonces, cuando viene Jesús a la tierra, viene a establecer el reino de los cielos. Y Él no busca entre estos religiosos, sino que busca un pescador, busca gente, a un publicano, busca a una prostituta, busca gente de ahí del vulgo. Comienza a buscar al diferentes tipos de personas que no estén infectadas bajo esta forma religiosa que estaba establecida. Ahora, esta forma religiosa estaba primando sobre estos supuestos legalistas, y estaba dominando o gobernando. Y este reino de las tinieblas, o este reino de las tinieblas, estaba enseñoreándose aún sobre las formas religiosas de esa época. Pero sin embargo, Jesús viene a sacar a las personas. ¿Y por qué te quiero decir esto? ¿O por qué te quiero hablar de esto? Porque es importante que tú lo entiendas y comprendas que tú, cuando vienes a Cristo Jesús, tendrás una lucha, una batalla. Gente que se levante contra ti, gente que de pronto ya te metiste a eso, aleluya, a esos creyentes que te metiste a escuchar, que te metiste, y van a comenzar a querer batallar contra ti para que tú retrocedas. Van a comenzar a querer detenerte para que tú no avances. Y esa es la lucha que muchas veces muchos creyentes tienen. No, me convertí a Cristo y mis amigos me dejaron, se fueron, encima comenzaron a murmurar. No, me convertí a Cristo y mi familia me hizo la guerra, me hacen problema. ¿Por qué? Porque hay una lucha espiritual entre reinos. O de repente se levanta este contra mí, me está atacando, está haciéndome daño. Mira lo que me está haciendo, mire lo que me está haciendo daño. Y no comprenden que hay una batalla en la cual el reino de las tinieblas ahora trata de detenerte y que tú seas inefectivo para que puedas avanzar o hacer crecer el reino de Jesucristo, Salvador, Redentor de nuestras vidas. Y hay una lucha, y entonces tú necesitas crecer en entendimiento, en revelación, necesitas crecer. ¿Cuántas veces te ha pasado, por ejemplo, que vas a ir a congregarte y de pronto sientes desánimo, desaliento? O de pronto estás tranquilo, una persona te ataca, levanta esto otro contra ti.
Porque hay una batalla, una lucha espiritual. O de repente de pronto hay gente gente religiosa que de pronto te señala, te critica, te juzga, porque no lo pueden entender. Porque hay un choque de reinos. Y el reino de los cielos, por supuesto, es más poderoso que el reino de las tinieblas. Y eso es lo que dijo Jesús aquí. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. ¿Por qué? Porque dice, porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre. ¿Ves? O sea, yo por ejemplo cuando me convertí al camino del Señor, tuve mucha oposición para seguir a Cristo Jesús. Ahora ya han pasado muchos años, gracias a Dios, hemos avanzado, hemos crecido y la gente está cada vez más accesible a Cristo. Pero yo tuve mucha oposición en mi vida. Y para avanzar, cada vez que he querido avanzar, de pronto he encontrado gente que se llena de ira, de cólera, de amargura. O cuando inclusive he tomado una decisión para seguir a Cristo o para seguir algún plan de Dios. A veces hay gente que se ha puesto como Judas y se ha transformado. ¿Por qué? Porque no todos son maduros en el reino de Dios. Mientras más maduras en el reino de Dios y mientras más pasas tiempo en el reino de Dios y mientras más creces, vas a ser menos utilizado por las tinieblas. Porque no te van a poder usar. Mire, piensa en esto. El reino de las tinieblas usó a Judas, que era el más cercano a Jesús. ¿Qué? Que no pueda usar a un hermano. Que ese hermano es bueno, de pronto tiene un gran corazón, pero de pronto te traiciona. Está cerca de ti y te traiciona, como Judas. ¿Por qué lo hacen? Yo he encontrado gente que dice, pero estábamos tranquilos y de repente se volteó y comenzó a hacer cosas malas. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué sucedió? Que a esas personas les falta crecer. Y a veces sienten las batallas, sienten el ataque, sienten la lucha o el desánimo o el desaliento y retroceden. Y eso es lo que dijo el Señor aquí, porque no he venido a poner en disensión al hombre contra su padre y a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Entonces no renuncies cuando de pronto venga contra ti la batalla, cuando vengan las luchas. En el libro de Hechos se encuentra un pasaje de la Escritura donde el apóstol Pablo estaba avanzando, predicando, expandiendo, haciendo que el reino de las tinieblas, del reino de los cielos, avance. Y viene contra Pablo una situación de estas. Mira, dice: aconteció que en Iconio entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían, ves, ahí está la gente que ahora ellos eran judíos y adoraban al mismo Dios, pero estaban gobernados por el reino de las tinieblas. ¿Y qué los gobernaba? La envidia, los celos, el odio, el no creer en Cristo Jesús, el no creer en el Salvador. Y por eso se levantaron. Si tú eres un líder religioso y tienes envidia o celos, y tienes celos en tu corazón, ese celo será utilizado por el reino de las tinieblas para atacar a otro creyente. Y existen lo que se llama el día de hoy los celos denominacionales. Y todo eso es porque es una iglesia inmadura. Porque una iglesia madura no es eso. Miren lo que dice aquí. Dice: mas los judíos que no creían, excitaron y corrompieron a los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia. O sea, había manifestaciones, milagros, señales, prodigios. Y dice: y concedió que se hiciese por manos de ellos señales y prodigios. O sea, Jesús estaba respaldando su evangelio. Jesús estaba respaldando su palabra. Y mira lo que dice ahí. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. O sea, había una batalla entre reinos. El diablo quería detener y parar
el evangelio. El diablo quería que no avance. Y de pronto esto no solo estaba afectando la vida del apóstol Pablo, no solo estaba, sino estaba afectando la vida de los creyentes. Y los que habían decidido creer podrían ver y decir, bueno, pero ahí la batalla y la lucha y las situaciones, y mira, y esto y el otro. Por eso nosotros, los líderes espirituales, somos llamados a no retroceder. Porque si nosotros retroceden, ¿qué hay de pronto de aquellos que están recién comenzando a creer, que están escuchando recién el evangelio, que están oyendo las buenas nuevas de que hay un Cristo que los libra, que hay un Jesús que los libera? ¿Qué hay de ellos? Tal vez tú eres un líder o una lideresa de tu iglesia, o eres un pastor, una pastora, alguien de tu ministerio, y tú dices, pero tengo la batalla, tengo esto, tengo el otro, he enfrentado esta situación. He visto como denominaciones totalmente grandes. Ahora poco escuché el testimonio de una denominación muy grande cristiana. La mujer se separa de su esposo, era el pastor, se va, toma una decisión y se casa con otro hombre. El pastor se queda solo y enfrenta con su ministerio. Pero de pronto viene la mujer y agarra y ahora he visto la noticia que dice que ella está arrepentida por lo que hizo y decide volver. Y decide regresar y toma la decisión y regresa. ¿Quién es el que ha sido el que ha presionado a esta mujer para que haga toda esa desgracia, para que avergonzar el nombre de Jesús? ¿Tú crees que ha sido Dios? No, ha sido el diablo, utilizando a esta mujer porque de pronto vio un área débil de su vida y por ahí el reino de las tinieblas atacó para destruir. Porque el reino de las tinieblas lo que quiere es avergonzar el reino de Dios, y que el reino de Dios sea avergonzado, y que el reino de Dios sea humillado. Por eso tú ves tantos cristianos que de pronto un día, pero mire, ese hombre predicaba la palabra, y mire cómo está ahora, mire lo que puse así, porque ahí es cuando se burla el reino de las tinieblas, ahí es cuando el reino de las tinieblas se mofa y se ríe y dice, mira, esos son cristianos. Porque Satanás no quiere que el reino de los cielos avance. Y aquí, ¿a quién está utilizando? Mira lo que está utilizando, a gente religiosa. Y la gente de la ciudad, dice, estaba dividida. Unos estaban con los apóstoles y otros estaban con los... Mire, ve aquí. Dice, la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron para afrentarlos y apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Dice, y allí predicaban el evangelio. O sea, mire cómo estaba la presión, mire cómo estaban las situaciones, mire cómo estaba la presión tratando de pararlos y detenerlos. ¿Tú crees que estos hombres no sufrieron de presión, no sufrieron de batallas, de luchas, de situaciones que levantaran contra ellos, que levantaban circunstancias? ¿Y crees que el evangelio fue fácil? Y el día de hoy un cristiano que dice, ay, me habló de mí, ay, que me dijo, ay, que mire, he tenido esta batalla. No, el cristianismo no es color de rosas, mi amado. Si tú has decidido creer en Cristo Jesús, es cierto, has aceptado, tus pecados han sido perdonados, has sido liberado de todo esto, estás camino al cielo. Pero hay situaciones, hay cosas que se van a presentar, hay batallas y luchas. Hay momentos en la vida en los cuales se van a presentar y vas a tener que luchar. Ellos, los apóstoles, nos dieron el ejemplo de lo que estaba sucediendo. Ellos pasaron por circunstancias en las cuales tuvieron el rechazo de su nación, de su pueblo, de sus seres queridos. El diablo se les levantó y ellos se pusieron a llorar. Dijeron, ay, pobrecito de mí, ¿ahora qué voy a hacer? Mire lo que estoy pasando, ay, se olvidaron de mí, ay, me dejaron, mire lo que sufro, mire lo que vivo, mire lo que paso. ¿Crees que ellos hicieron eso? ¿Crees que ellos agarraron y se pusieron a llorar? Ay, pero mire lo que estoy pasando. Ay, mire lo que estoy viviendo. No, dice que allí predicaban el evangelio. Mire, se le levantaron en una ciudad, y les muestro el versículo anterior para que lo pueda ver. Se les levantaron en una ciudad. Ellos estaban predicando. La gente estaba
ahí escuchando el evangelio había milagros, había señales. El reino de los cielos estaba avanzando. Dice, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, los cuales daban testimonio de la palabra de su gracia y concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles se juntaron con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Mire, por predicar la salvación, porque otros se salven, y por la oportunidad. Mire la presión que viene para ellos. Por supuesto que en este tiempo no hay ese tipo de presión, pero mire lo que está pasando, mire lo que está sucediendo en esta época, en esa época. Y mire, y habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licanoia, y a toda la región circunvecina. Dice, y allí predicaban el evangelio. Y ahí hubo un hombre de Listra que estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y este saltó y anduvo. Estaba yo en Sullana y estaba comiendo con el pastor de Sullana. Y estábamos almorzando y estábamos ahí almorzando. Y pronto el pastor me dice: pastor, quiero contarle algo. Ha venido mucha gente a hablarme mal de usted, a decirme esto y el otro de usted. Pero ¿sabe qué? Yo lo he invitado aquí a Sullana porque yo lo conozco y sé quién es usted. Mire cómo los religiosos de pronto se levantan murmurando y hablando contra mí. ¿Qué tienen que hablar? Gente que tiene que hablar contra mí, contra el pastor. Pero es el diablo usando gente malintencionada, con corazón negro, que aunque de pronto siguen una religión, pero de pronto hablan mal o tienen maldad o son usados por el diablo. Eso es lo mismo que le sucedió al apóstol Pablo aquí. Dice: levántate derecho sobre tus pies. Y saltó y anduvo. Entonces la gente visto lo que Pablo había hecho, alzó su voz diciendo en lengua y canoa: dioses bajo semejanza de hombres son los que han descendido a nosotros. Y Bernabé le llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuando oyó que estaba frente a la ciudad, trajo toros, guirnaldas delante de las puertas, juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando les oyó a los apóstoles y a Bernabé y a Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades se convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Y en estas edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Y si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo el bien, dándonos lluvias del cielo en tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas mismas palabras, difícilmente lograron impedir que la multitud le ofreciese sacrificio. Ahora mire lo que va a suceder. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud. O sea, mire cómo era Pablo perseguido en cada ciudad. Él iba a un lugar llevando el evangelio redentor nuestro Jesucristo. Ahí iban los críticos, los señaladores, los murmuradores, los que hablaban mal de él, los que los querían hacer quedar mal, los que se lanzaban contra él. ¿Acaso no adoraban al mismo Adonai que ellos adoraban? Al mismo Shaddai que ellos adoraban, al mismo Jehová que ellos adoraban, pero eran manipulados y usados por Satanás. Mientras que aquí estos creyentes estaban llevando el evangelio, el nuevo pacto, la redención y la salvación de Cristo Jesús. Yo vengo a decirte el día de hoy que no importa quién murmure, que no importa quién critique, que no importa quién señale contra ti, que no importa quién hable contra ti, que no importa quién se lance contra ti, tú no renuncies. Si hay gente que de pronto está a tu lado y en un momento están bien y están risas contigo, y al otro tiempo te traicionan, se voltean, no renuncies, no renuncies, porque hay un Dios todopoderoso que te dará fuerzas para que continúes.
Y si estás a punto de renunciar y decir, yo ya no quiero saber nada. Hablaron mal de mí, dijeron mal de mí. Yo no quiero volver. Yo quiero que tomes la decisión. Y sigas adelante. Y no vuelvas atrás. Y venga lo que venga, continúa. Porque saliste de un reino de las tinieblas hacia el reino de la luz. Ya saliste. Ya saliste. Y es cierto que de pronto hay gente que es gobernada por el reino de las tinieblas. Y se levantan sus críticas porque no entienden, porque son ciegos, porque no lo pueden ver. Hay gente que de pronto tú estás yendo a un lugar, como a mí me ha sucedido muchas veces. Voy a predicar un lugar y vienen otros a hacernos quedar mal. Pero ¿qué pueden hablar de nosotros? ¿Qué pueden hablar? Solo mentiras. Solo cosas que nacen de un corazón lleno de odio, lleno de maldad. Pero el Dios del universo se encargará de juzgar a todos. Mientras que nosotros seguimos al reino de Dios. Mientras que nosotros seguimos hacia adelante. Y vamos creciendo cada vez. Porque el reino de Cristo Jesús es un reino que se establece en las naciones. Y nadie podrá detener el reino de Cristo Jesús. Nadie podrá detener. Así que si tú sigues a Cristo y has decidido vivir para Él, pueden venir situaciones, pueden venir tormentas, pueden venir cosas, pueden venir batallas, pero nada podrá detener lo que Dios quiere hacer en tu vida. No te dejes amilanar, no te dejes oprimir, no te dejes humillar de pronto por lo que diga la gente. Que digan, que hablen. No pelees con ellos, perdónalos y sigue para adelante. Sigue para adelante, sigue para adelante, sigue, que la verdad siempre saldrá a la luz. La verdad siempre sale a la luz. Y el evangelio de Cristo resplandecerá en la oscuridad de corazones religiosos, de mentes que se están yendo al infierno porque solo enseñan legalismo, porque solo muestran el legalismo, pero no muestran la verdad de la redención del Salvador y la redención de Cristo Jesús. Le enseñan a su gente solamente la ley, pero no le enseñan la salvación, y por tanto los están llevando al infierno, mientras que, aleluya, se predique el evangelio redentor de Cristo alrededor de todo el mundo. Mientras que se predique el evangelio redentor y salvador en todo el mundo. Oh, Jesús se ha exaltado en las naciones, se ha exaltado en el mundo entero, se ha exaltado en el mundo. Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. Vamos adelante, pueblo, iglesia. Adelante. Hay fuego aquí, hay fuego. Hay fuego del Espíritu. Oh Rey, Espíritu Santo de Dios, levántate tú que estás ahí, desanimado, desalentado, porque dijeron, porque hablaron, porque murmuraron de ti, porque criticaron. ¿Sabes cuántas cientos y miles de personas han murmurado de mí? Cosas de mentira, cosas que no son verdad. No me importa. En el camino he aprendido que tengo que seguir hacia adelante por encima de lo que puedan decir, porque tengo una misión, y dentro de esa misión está la salvación de miles y miles de personas. Dentro de esa misión está la salvación y la redención de miles y miles que necesitan conocer y ser salvos. Y no me puedo detener por un par de chismosos o mentirosos o criticones que puedan hablar. Sigue adelante. Alabado sea el nombre de Jesús. 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 Alabado, alabado. Bendiciones, te saluda el pastor Juan Manuel Cuba desde la ciudad de Chincha. Y quiero decirte que Jesús es el único camino para llegar al Padre. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y solo Él puede salvarte de la maldición que está operando en el mundo. No hay nada más importante en tu vida que puedas invitar a Jesús a tu corazón. Jesús es la solución para tu eternidad, pero también para tu vida presente. Él es el único que puede cortar la maldición eterna
en tu corazón y la maldición que está operando en el mundo. Él es el único que puede protegerte de todos los sucesos y las cosas que están atravesando nuestro planeta. Y solo Él puede salvarte. Él tiene la capacidad. Él vino hace 2000 años atrás para morir en una cruz y derramar su sangre por ti para que tú puedas ser salvado. Pon tu fe el día de hoy en Él. Si creyeres con tu corazón que Dios lo levantó de los muertos y confesares con tu boca que Él es el Señor, serás salvo, porque todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Así que quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo y juntos podamos dar ese paso de fe para acercarnos a Él y a una vida eterna. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor Jesús, yo te invito a que entres a mi corazón, perdona mis pecados, me arrepiento de toda mi maldad y te dejo entrar en mi interior. Te doy las gracias por darme la vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que el día que yo parta de esta tierra pueda ir a tu presencia. Gracias. Amén. Si has hecho esta oración con fe, has cambiado tu eternidad, tu vida para siempre. Hoy puedes gozar y disfrutar de la vida eterna en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendiciones.